es el bien supremo en cuanto a moralidad. En otras ocasiones lo va a llamar fin último. Les recuerdo que el primer libro de Cicerón sobre la moralidad se llamaba De los fines, le dicen de los fines, pero en realidad el nombre completo es De los fines buenos y malos últimos, es decir, los fines últimos. Porque muchas cosas nosotros las tomamos como una finalidad, pero al mismo tiempo de ser una finalidad, son un medio para un fin que todavía está más lejos. Así, por ejemplo, el fin último que nosotros tenemos de venir este año a la universidad es sacar 5 asignaturas, 6 asignaturas. Pero ese es un fin que nosotros nos proponemos al venir a la universidad. Pero ese fin es al mismo tiempo medio para qué? Pues es medio para obtener una profesión. Y la profesión es un fin más lejano que el sacar unas asignaturas. Pero además de la profesión, de obtener una profesión, ser un fin, es un medio. ¿Es un medio para qué? Para vivir mejor. Así que vivir mejor es el fin último de los 3 que hemos nombrado, ¿verdad? Los fines son también medios relativos a un fin que está todavía posterior, más lejos, ¿verdad? Ahora, el bien supremo o fin último de la vida, desde el punto de vista moral, es ser honesto, ser bueno uno en sí mismo, que la acción de uno sea buena, que uno se pueda llamar una persona buena. ¿Ok? Y esto es lo que está diciendo. Sin embargo, hay algunas personas que sí conocen un bien supremo, un fin último, pero que no hablan de deber. Sin embargo, el deber es el medio para conseguir la honestidad, ¿verdad? Puesto que dice que cuando uno cumple con su deber, entonces uno es honesto. El deber es el medio para llegar a la honestidad. Y cuando uno cumple con su deber, eso tiene un efecto sobre la reputación de uno, sobre la fama de uno. Porque uno tiene una cosa que Cicerón llama decoro. Uno es decoroso, ¿verdad? Uno tiene decoro. Si ustedes contemplan la palabra decoro, esas 3 primeras letras, dec, son las mismas 3 letras de decente. Y vienen del verbo leche, La mitad de la cara. que quiere decir lo que hace falta, lo que es preciso hacer. Así que, ¿quién tiene decoro? Tiene decoro el que tiene lo que hace falta para tener buena fama. Lo que hace falta para poder llamarse una persona buena. Entonces, esa persona tiene decoro. Estos 3 conceptos que nosotros vemos aquí son centrales en la obra que nosotros estamos examinando. Son las 3 ideas, ¿verdad? Y como ustedes ven, todo se revuelve, todo da vuelta alrededor del concepto central de deber.
Y ahora él va a dar un ejemplo. Va a dar un ejemplo de unas personas que dicen que hay un bien supremo, que hay un mal supremo, y que sin embargo se les olvida el deber. Ellos sí reconocen que unas personas son buenas y otras personas son malas, pero no hablan de deber. En realidad, aunque todavía no lo dice, está hablando de la escuela que él detesta. Creo que ya ustedes en esta sección están al tanto de que existen 3 escuelas que Cicerón patrocina, por decir así. Que esas 3 escuelas son los peripatéticos, escuela de Cratipo, el maestro de su hijo Marco Tulio, la escuela de los estoicos, que son los que más han hablado de moral, y la escuela de los académicos, que en el libro segundo Cicerón llama mi escuela. Pero hay una escuela que Cicerón detesta, y esa escuela que Cicerón detesta es la de los epicúreos. ¿Por qué detesta esta escuela? Precisamente porque no habla de los deberes. Dice, esta escuela, en vez de la palabra deber allí, tendría la palabra placer. Y lo que dice en el fondo es que para obtener la honestidad hay que perseguir el placer, porque el placer ha sido puesto allí por la naturaleza para recompensarnos cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Pero entonces no es por deber, sino es persiguiendo el placer que nosotros hacemos las cosas. Bien, esto lo podremos explicar quizá un poquito más después, pero ahora él está dando un ejemplo y dice: lo que sustituyen el concepto de deber por el concepto de placer, no pueden practicar las acciones que los harían buenos, como por ejemplo la amistad. ¿Por qué? Porque hay veces que para uno ser un buen amigo, en vez de gozar, va a tener que sufrir. Ahora, la persona cuya idea es siempre perseguir el placer, pues en el momento en que se le va a proponer el dolor que le hace falta para sostener al amigo, pues no va a querer meterse en el dolor, y por lo tanto no va a poder practicar la amistad. Tampoco podrá practicar la justicia, porque si por ejemplo yo me encuentro unos instrumentos que me sirven mucho, que son muy buenos y que cuestan mucho dinero, y me los cojo, pero después me entero de que esos instrumentos pertenecen a otra persona, lo justo sería devolver esos instrumentos a la persona a quien les pertenece. Pero eso entonces me causa una pena, un dolor, que tengo que privarme de lo que yo tenía. Entonces, si yo voy a seguir el criterio del placer en la vida, no podré ser justo. Y así sucesivamente con muchas otras cualidades que uno necesita para poder llamarse bueno, no se podrían tener estas cualidades
si uno siguiera el criterio del placer. Este es el tipo de razonamiento que está haciendo Cicerón en estas líneas. Y dice así: así, por ejemplo, el que define el bien supremo sin referirlo para nada a la virtud y lo mide por los beneficios que de él obtiene, por ejemplo, el placer que de él obtiene, y no por su belleza. Aquí aparece por segunda vez la palabra belleza. Es decir, decimos que íbamos a tratar de traducirlo como bien en sí. Así que, sustituyendo, diría, el que define el bien supremo sin referirlo para nada a la virtud y lo mide por los beneficios que de él obtiene y no por el bien en sí mismo que es ese bien supremo. Si fuera consecuente consigo mismo y no lo arrastrara alguna vez la bondad de su naturaleza, no podría practicar ni la amistad, ni la justicia, ni la generosidad. Porque también para ser generoso, de vez en cuando hace falta hacerse violencia a uno mismo. Y ciertamente no puede en modo alguno ser valeroso el que considera que el dolor, lo contrario del placer, es el mal supremo. El placer sería para los epicúreos el bien supremo y el dolor sería el mal supremo. Y lo mismo que no se puede ser valeroso, aquí valeroso está por magnánimo, por generoso, es decir, por la tercera cualidad que él va a explicar. Y tampoco se puede ser temperante. Temperante es la cuarta cualidad, la de la moderación. No puede ser temperante el que considera que el placer es el bien supremo. Si, por ejemplo, ya se tomó una cerveza, ¡ah, qué sabrosa, qué placer me produjo! Y me tomo una segunda, porque todavía sabe muy sabrosa. Y me tomo una tercera, y me tomo una cuarta, y me sigo tomando cerveza una tras otra. Ya no soy temperante. ¿Y por qué no soy temperante? Porque lo único que estoy siguiendo es el placer. Moraleja del párrafo: no se puede sustituir el deber, por el placer. Realmente, el placer puede ser un cierto criterio para la acción, pero no un criterio definitivo para la acción, porque muy a menudo cuando somos morales no podemos seguir la regla del placer. Tenemos que seguir la regla del deber. Ahora vamos a empezar el número 6. Son esas cosas tan evidentes que apenas requerirían discusión. Y no obstante, yo las he discutido expresamente en otra parte. ¿En qué otra parte lo ha discutido él? En el primer libro de moral que él escribió, el libro que dijimos que se llama De los fines. ¿Ok? Y continúa: si estas doctrinas, pues, quisieran ser consecuentes consigo mismas, las doctrinas como el epicureísmo, no podrían decir nada acerca del deber. Tendrían que callarse acerca del deber. Y en este punto del deber no es posible enseñar ningún precepto sólido, decir ninguna cosa sensata, ninguna cosa inmutable que no cambie, ninguna cosa conforme a la naturaleza, a no ser por aquellos que afirman que hay que buscar, bien sea exclusivamente, bien al menos por encima de todo, la belleza moral por sí misma. Tercera vez que aparece la palabra belleza. Hay que buscar el bien por sí mismo, el bien en sí mismo.
les hago notar lo siguiente. Una nota acerca del lenguaje de Cicerón. Cicerón escribe cláusulas largas, complicadas, donde una parte de la cláusula depende de la otra. Esto se llama oraciones subordinadas. Entonces, la oración resulta un poco larga, pero hay que leerla hasta el final a fin de poder entender todo lo que dice. Lo que está diciendo es que uno no puede quedarse simplemente en el placer como criterio para la acción. Uno tiene que buscar algo que sea más sólido, que no cambie según las circunstancias, que sea conforme a la naturaleza. Solo los que afirman que hay que buscar el bien por sí mismo están en lo correcto. Solo los que afirman que hay que buscar el bien por sí mismo. En esta parte, Cicerón se está adelantando a algo que no nos ha explicado, que nos va a explicar en la página siguiente. El primero dice que hay que buscar el bien por sí mismo, pero después dice que también está permitido buscar el bien, un bien, por la utilidad que le podemos sacar a este bien, con tal de que no busquemos nada más la utilidad y que la cosa sea buena en sí misma. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, yo puedo buscar el dinero. El dinero no es un bien en sí mismo, pero si la acción con la que yo busco el dinero es una acción honesta, yo puedo buscar el dinero. Pero primero me tengo que asegurar que en sí misma la acción que yo estoy haciendo es buena. Porque hay diversas formas de buscar el dinero. Una forma de buscar el dinero sería trabajando. Otra forma de buscar el dinero sería invirtiendo en la bolsa de valores. Y otra forma de buscar el dinero sería robando. La primera forma de buscar el dinero, trabajando, es buena en sí misma. La segunda, en la bolsa de valores, en sí misma no es ni buena ni mala. Y la tercera forma de buscar el dinero, robando, es mala. ¿Verdad? Las tres son útiles. Es decir, yo le saco utilidad al dinero, no importa cómo sea que lo conseguí. Las tres son útiles. Pero es que nosotros no podemos pensar solamente en la utilidad. Primero hay que asegurarse que la acción es buena en sí misma. Y después, si es útil, tanto mejor. Pero la primera seguridad que tenemos que tomar es que la acción sea buena en sí misma. Con esto espero que hayan entendido el significado de la palabra en sí misma. Bueno, hay que buscar la belleza moral por sí misma. Les hago notar que los que tengan el libro lo pueden subrayar. Pueden subrayar me parece que es en la última línea de esta edición, de la página 5, dice, conforme a la naturaleza. Esta expresión nosotros la explicaremos más tarde. Porque para cuando vayamos a definir un poco más el bien según las escuelas,
nos vamos a fijar que muchas escuelas, en realidad prácticamente todas las escuelas antiguas, van a decir que una cosa es buena si favorece a la naturaleza humana. Comer es bueno porque sin comer la naturaleza humana no puede mantenerse. Aprender es bueno porque uno no puede vivir como un ser humano si no aprende. Así que uno puede juzgar de la bondad de una acción si la acción está de acuerdo con la naturaleza. Esto lo expandiremos, si Dios quiere, más tarde. Pero es una idea importante que ha soltado aquí Cicerón. Esto supuesto, la enseñanza de que estamos hablando, que habla de la honestidad y que la honestidad se adquiere si uno cumple los deberes y esto hace que uno sea decoroso. Esta doctrina, ¿de quién es esta doctrina? Pues esta doctrina, esta enseñanza corresponde a los estoicos. Son los estoicos los que más la han clarificado, pero también a los académicos y a los peripatéticos. Las tres doctrinas que yo sigo, diría Cicerón. Pero ahora hay una mención de tres nombres ahí que solo entenderían aquellos que conocen algo acerca de esos tres individuos. Esa doctrina corresponde a los estoicos porque aunque hay algunos estoicos y académicos que no hablan de esto, estos tres individuos ya hace tiempo que han sido descartados en este punto. De manera que el grueso de los estoicos, el grueso de los académicos y el grueso de los peripatéticos sostienen lo que yo acabo de decir, que la honestidad se obtiene si uno cumple el deber, y entonces uno puede ser llamada una persona con decoro, ya que eliminamos la opinión de Aristón, de Pirrón y de Erilo. Aristón es un estoico, y este estoico pues no sostenía las ideas que todos los otros estoicos sostenían. Por ejemplo, él decía que lo único bueno era la virtud y que entonces otras cosas no podían ser llamadas buenas. Y Pirrón fue el fundador de una escuela filosófica cuyo nombre yo les escribí aquí en una clase pasada. Fue el fundador de los escépticos. Él también creía muy especialmente en que no era posible conocer con certeza la verdad, conocer la verdad con certeza. Y entonces Erilo también era estoico y decía lo contrario. Decía que la virtud, eso no existía, que el único bien era el conocimiento. O sea, estas tres personas no son el típico estoico, ni el típico peripatético, ni el típico académico. Y por lo tanto, ya que ellos están aparte, podemos decir que los estoicos, los académicos y los peripatéticos
todos creen en el deber, como he estado enseñando. La doctrina de Aristón, de Pirrón y Delilo ha sido rechazada hace tiempo ya. Aún con esto, ellos podrían hablar del deber si hubieran conservado algún discernimiento entre las cosas, dejando así un camino abierto al descubrimiento del deber. Pero ni siquiera se propusieron estudiar este tema. En este momento, le dice a su hijo, para que tú sepas de qué estoy hablando en este libro, sigo preferentemente a los estoicos. No como si fuera un papagayo que está repitiendo lo que dicen los estoicos, no a manera de un simple portavoz de ellos, sino que según mi costumbre, tomaré de sus fuentes, según mi juicio y criterio, lo que me parezca más adecuado. Voy a tomar de los estoicos. Y lo dice claramente el que está siguiendo el libro de Panecio, de que ya hablamos, ¿se acuerdan? Él está siguiendo un libro de Panecio que encontró en la biblioteca de una de sus fincas, por donde estaba pasando mientras huía. Y él declara, sí, yo sigo a los estoicos en este punto de moral. Bien, ahora empieza el número 7 y es otro párrafo bien difícil. Ojalá que tengamos tiempo de explicarlo bien. El número 7 empieza así. 7 María, David. Baja un momentito. Así que ahora vamos a explicar el número 7. Puesto que toda la discusión girará en torno a la cuestión del deber, conviene antes definir qué es el deber. Cosa que me sorprende haya omitido Panecio. Es decir, he estado buscando en este libro que tengo aquí para ver cómo yo definía el deber y me encuentro con la sorpresa que Panecio no hace una definición de deber. Entonces me ponen un predicamento a mí que tengo que inventar la definición de deber. Porque toda investigación que acerca de algo emprende la razón debe arrancar de una definición para que se entienda bien cuál es el tema de la discusión. Si no nos ponemos de acuerdo de qué estamos discutiendo, pues entonces vamos a estar hablando sin encontrarnos. Hay que empezar, dice Cicerón, por definir lo que es el deber. Y entonces, en lo que es el número 3 romano, que es parte del número 7 arábigo, en el número 3 romano, él va a intentar una definición de deber. Pero miren, en realidad, yo diría que le sale un poco demasiado complicado. Le sale a Cicerón un poquito demasiado complicado esta explicación. Y entonces nosotros tenemos que darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas a ver si entendemos qué quiere decir Cicerón por deber.